Nueva conexión aquí en Periodista Digital y la verdad que es una satisfacción poder hablar de un libro que yo personalmente estaba esperando que apareciera y creo que es una novedad en el mercado editorial español porque es muy raro encontrar libros como este en el cual se critica el pago de los impuestos, se pone en cuestionamiento lo que algo que en nuestra cultura, y en España sobre todo, se toma no solo como algo natural, sino como una especie de obediencia, de acuerdo, de contrato sagrado, de pacto de sangre entre los ciudadanos y Hacienda. Y en este libro se hace un desarrollo de cómo el Estado ha venido desde la época de la dictadura franquista hasta ahora, sobre todo en la democracia, en la cual se implementó una subida de impuestos brutales que no van a parar, como dice la gente, a los marginados, a los vulnerables, y este libro es la prueba de eso y lo demuestra. Cómo el Estado nos ha venido cameleando, de alguna manera, diciendo que Hacienda somos todos, que nosotros pagamos para que contribuimos, no es que nos roban, no, contribuimos. Y bueno, es un placer tener, por supuesto, a la persona, el periodista que más ha luchado contra eso, contra viento y marea, como es Carlos Rodríguez Brown. Profesor, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este libro que lo ha escrito también muy bien acompañado con María Blanco y Luis Daniel Ávila. Muchas gracias. No sé si está de acuerdo con la presentación. Yo creo que efectivamente en el libro se hace un desarrollo de cómo el Estado nos ha venido cameleando con esos mensajes de Hacienda somos todos, nos engañan para que creamos que pagamos poco y que lo hacen por nuestro bien. Y la gente se lo ha creído a pie juntillas. Bueno, hay que pensar un poco eso, porque es verdad que se lo ha creído, pero cada vez se lo cree menos. Pero déjame que te aclare primero cuál es el objetivo del libro. Porque, claro, hay muchísimos libros sobre los impuestos, miles, y repletos de cifras y de estadísticas. Y nosotros hemos enfocado el asunto desde una perspectiva que yo creo que es muy original. Yo no he visto trabajos en esta línea, y es, en lugar de analizar las cifras del Estado, analizamos sus palabras. Porque el Estado no solamente tiene números, también tiene palabras, tiene mensajes, tiene consignas, carteles, películas. Bueno, pues, y en ese análisis, pues descubrimos, ratificamos la idea de que el Estado juega con varias patas, pero desde luego con dos. Una es la represión, claro, la violencia, pero la otra es el convencimiento, es intentar convencer a la gente. Y esto siempre fue así. Siempre el Estado tuvo necesidad de seducir a la gente. Desde el pan y circo de los romanos, todas las formas del Estado requieren propaganda. Y nuestra conjetura es que esto es todavía más así en democracia. Efectivamente, en democracia todavía se paga, se sigue pagando más, hay nuevos impuestos, pero digamos que entre el franquismo y la democracia, esa especie de seducción por parte del lenguaje del Estado sigue siendo la misma. Lo que pasa que, ¿cuál es la diferencia entre entre una etapa y otra, profesor? Hay una diferencia muy importante, y es que la fiscalidad en la dictadura franquista era una fiscalidad muy, muy baja. Y contamos una anécdota ahí fantástica, y es que el ministro de Hacienda, acompañado de un joven Enrique Fuentes Quintana, le presentaron a Franco en los años 70 un plan para subir los impuestos. Con argumentos clásicos, ¿no? De que en Europa pagaban más, en fin. Y Franco lo que hace es destituir al ministro de Hacienda, que se llamaba Monreal. Y el plan, ese mismo plan, fue aplicado unos años más tarde en democracia a cargo del propio Enrique Fuentes como vicepresidente y ministro de Economía. Esto es muy revelador. Y es que la democracia es capaz de legitimar la presión fiscal como ningún otro régimen político.
lo que explica este fenómeno tan curioso, y es que la gente no se levanta en revoluciones por los impuestos, cuando toda la historia de la revuelta fiscal es la historia de la fiscalidad. Es decir, siempre ha habido protestas. Bueno, hay países enteros que han surgido de protestas fiscales, nada menos que Estados Unidos. Le iba a decir, El pero, primer pero, país del mundo. pero en nuestras culturas, en las culturas latinas, católicas, es menos habitual, ¿no? Ese tipo de revueltas. Pues no estoy muy seguro, porque ha habido en países católicos también revueltas fiscales y resistencias fiscales. No estoy muy seguro. Creo que es bastante universal eso. Pero en todo caso, lo que es universal es que en democracia los impuestos han subido, en nuestro país y en todos, hasta cotas inéditas, sin suscitar la rebelión popular que uno podría haber estimado que se iba a producir a tenor de lo que es toda la historia de la humanidad hasta hoy. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué será que la gente no se rebela en democracia? Y nuestra conjetura es que la democracia es el mayor legitimador del poder que este ha tenido nunca. Porque el poder siempre busca legitimarse. Antes decían que eran, no sé, de descendientes de Dios o de la raza elegida o de la clase social. Pero en democracia el poder hace otra cosa, una cosa única. Y es que le pone un espejo a la gente, le pone un espejo al ciudadano y le dice al ciudadano, el Estado, yo soy tú. Y entonces, claro, esto te desactiva porque ¿por qué vas a protestar si estamos en democracia, no? Y lo curioso del caso es que en el ejemplo de la fiscalidad se produce un divorcio completo entre lo que la gente quiere y lo que la gente logra. ¿Por qué? Porque una y otra vez tenemos la prueba de que la gente no quiere que le suban los impuestos. La inmensa mayoría de la gente no quiere pagar más impuestos. Algunos sí caen en la trampa y dicen que los impuestos están bien si se los suben al vecino. Pero a ella, a cada persona, la gente no quiere pagar más. Y sin embargo, en democracia, el sistema que debería reflejar las preferencias de los ciudadanos, pues termina pagando cada vez más. Sí, pero profesor, no sé si le ha pasado en reuniones así de amigos y demás, todo el mundo presume de pagar impuestos y habla con orgullo de hacerlo y critica a quienes no lo hacen. Y si alguno dice, pero estos impuestos tal, enseguida recibe una reprimenda por parte moral, ¿no? De que cómo puede ser que no que te resistas a pagar impuestos y demás. Cuando uno se queja de lo que el Estado le quitan, dicen, bueno, si te quitan mucho debe ser porque también ganas mucho, ¿no? Entonces ahí empieza también ese sentimiento de envidia igualitaria y es cuando uno realmente tiene ganas de despedir a los amigos y decirle, bueno, vuelvan otro día que ya me habéis hartado, ¿no? Pero esto es muy habitual en las conversaciones. Luego después la gente, como todo el mundo, intenta cuidar su patrimonio, pero de cara a la galería nos encanta decir que pagamos impuestos. Encima sacamos pechos de algo que en el libro permanentemente se recuerda, que no es voluntario, que no nos llaman contribuyentes, que nosotros no queremos contribuir, que nos quitan por la fuerza. Esto hay que señalarlo porque todas estas cosas que dices es verdad. No olvidemos que la defraudación es un delito. Entonces, ¿cómo vas a presumir de delinquir, ¿no? Y además, con toda la propaganda con la cual te han intoxicado, identificando al Estado como si fuera una ONG, digamos, o una cooperativa, una iglesia, un club o una comunidad de vecinos, pues oye, tú nunca te enorgullecerías de no pagar, de escaquearte a tu cuota de la comunidad de vecinos de tu bloque, ¿no? Precisamente lo que ponemos en el énfasis en el libro es que aunque el Estado procura, con la estrategia de la tinta del calamar, disolverse en la sociedad civil, pues el Estado no es una empresa, ni es una iglesia, ni es una comunidad de vecinos, ni es un club. El Estado es el que sostiene, el que protagoniza la violencia legítima. Nadie puede hacer lo que el Estado hace, que es quitarte el dinero a la fuerza, meterte en la cárcel si no le pagas, y todo eso
dentro de la ley. Es un caso único. Y por lo tanto, y lo bueno es que cuando vemos películas de la Edad Media, cuando veían cómo estaban los recaudadores de impuestos y perseguían a los campesinos, nos creemos muy libres, decimos, menos mal, pobre gente, ¿no? Cómo las perseguían. Y estoy seguro que los campesinos de la Edad Media pagaban menos impuestos que nosotros. No, eso seguro. Pero precisamente ahí lo que tienes es lo que te comentaba antes, la capacidad legitimadora de la democracia, que hace que la gente pues le cueste mucho rebelarse. Pero una cosa es que le cueste mucho y otra cosa es que no tenga ninguna reacción. Y ahí ya estamos entrando en un tema que a mí me apasiona, que es la resistencia fiscal. Y yo noto que hay resistencia en varios sentidos. Una muy obvia es la gente que no paga, claro, que el Estado hace todo lo posible para que sea el mínimo posible, pero hay gente que no paga. Y después, bueno, sí, perdón, profesor. No, y después hay gente que protesta. La protesta... Siendo Andorra, por ejemplo. Bueno, ese es un caso que en algún sentido le puede convenir al Estado, y por eso se ha jaleado mucho este caso, y es la idea de que solo evaden los ricos. Solo son malos los ricos y por lo tanto tenemos razón en perseguirlo. El rico ha sido siempre un señuelo de la fiscalidad. Pero claro, esto dura mientras la gente se crea de que son los ricos los que pagan. Pero a medida que la fiscalidad aumenta, la presión fiscal aumenta, esto es una mentira tan clamorosa que ya no es sostenible. Por eso yo insisto siempre en la radio que digo que los impuestos los paga usted señora, porque es la verdad, no lo pagan los ricos, sino la inmensa mayoría de la población, la llamada la clase media y los trabajadores. Vamos a escuchar un debate que hubo en relación al youtuber, al Rubius, que dijo, yo estoy harto de darle la mitad, y yo, por supuesto, estoy con él, evidentemente, porque tengo que compartir el 50% de mis ingresos de socio con el Estado. Y el argumento, y vamos a escuchar a un periodista deportivo, echándole la bronca por no tener consideración por el resto de la sociedad y el resto de los españoles. Un insolidario al querer irse a Andorra a que no le roben. Habría que explicarle la cantidad de cosas de las que él lleva disfrutando en sus 15, 20 años, pagadas gracias a que la gente pagamos impuestos. ¿Vale? Perfecto. ¿Y quién con 40 millones de suscriptores se lo va a explicar? Porque si se lo digo yo no le va a llegar. Pero ¿quién, homólogo al Rubius, se lo va a explicar para igualar? Pues es que a mí me parece acojonante que te vayas. Es que me parece acojonante y más. O sea, yo entiendo más a alguien que vas pelado de pasta y al final, por un poco que te ahorres y tal, te vas, que un tío, es que se van los millonarios, pero cabrón, pues si es que ya tienen más pasta, tienes pasta para 7 generaciones, joder. O sea, ¿qué cojones haces yéndote fuera para ahorrarte unos duros? Hombre, venga, iros a cagar. Se ha enfadado. Bueno, creo que también lo que le decía era que yéndose a Andorra, después nosotros nos íbamos a hacer cargo de los gastos de su madre, todo lo que a nosotros... él se olvidaba de la educación que había recibido y tal, como si supiéramos que, no sé, por ahí tenía información privilegiada. Yo no sé a qué escuelas ha ido este chico, pero siempre te echan en cara tu falta de solidaridad, las escuelas, con que se van a pagar los servicios, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay varias falacias. Sin embargo, hay un punto importante que no se nos escape. Él decía que comprendía a los evasores fiscales que son pobres, ¿eh? Que lo que no entiende es el evasor fiscal rico. Y una de las cosas que explicamos en el libro es que los evasores fiscales no son los ricos ni los pobres ni la clase media. Los evasores fiscales son los que pueden. Es decir, la gente que puede, pues tiende a evadir. Y al revés, la gente que pagamos impuestos, pues no somos ni los ricos ni los pobres ni la clase media, sino los que cobramos en blanco. O sea que no tenemos ninguna alternativa de no pagar, porque es facilísimo reconocernos y detectarnos. Pero la gran falacia de este argumento es la falacia moral. Es esta idea, otra vez, identificar al evasor como si fuera el vecino que no paga las expensas, los gastos de la comunidad, ¿no? Y esto es un gravísimo error, porque el Estado, como ya te he dicho, no es una comunidad de vecinos.
Otra falacia, también implícita en esto, es que el Estado da una cantidad de cosas y como las da el Estado, entonces no existirían si el Estado no estuviera, ¿no? Este argumento se utiliza mucho. Es decir, bueno, pero es que si no pagas impuestos, entonces no habría educación ni sanidad. Observemos el razonamiento que hay detrás de esto, ¿no? Es que si no hubiera impuestos y la gente conservara el dinero, entonces la gente no gastaría su dinero ni en educación ni en sanidad. ¿Y de dónde se ha sacado semejante cosa? Lo más razonable es pensar que si todos nosotros tuviéramos el dinero que el Estado nos quita, pues ¿en qué lo íbamos a gastar? Educación para nuestros hijos, sanidad para nosotros, pensiones para nuestro futuro. Es lógico, ¿no? Usted, profesor, que ahora es youtuber, ¿ya está pensando en irse a Andorra? Vamos a ver, me lo voy a pensar cuando tenga 3 millones de suscriptores. Por desgracia, tengo nada más que 4.000 y pico, pero ya hablaremos tú y yo con 4 millones. Porque claro, ese es otro asunto que hay que señalar también. Y es que la mayor parte de la gente no puede irse a Andorra. Igual que la mayor parte de la gente no puede pelearse contra el Estado. Es decir, solamente si eres rico, entonces te puedes beneficiar. ¿Por qué? Porque tienes recursos o bien para irte a Andorra o bien para pagar un ejército de abogados o de inspectores de Hacienda que te defiendan contra el Estado. La inmensa mayoría de la gente estamos vendidos, a mí desde luego y a cualquiera de nuestros espectadores. Si el Estado viene y nos dice lo que sea tiene usted que pagar, tenemos que pagar porque ¿qué otras cosas vamos a hacer? Es interesante esto. Se supone que el Estado protege al débil, es al revés. Profesor, yo escucho a otros economistas, colegas suyos como Gonzalo Bernardos, por ejemplo, que dicen que pagamos pocos impuestos. Es decir, que no sabe de qué nos estamos quejando. Yo le voy a contar un caso personal. Una vez a mí en la empresa me quisieron dar un aumento a través de la nómina. Resulta que se lo quedaba Hacienda. Y le dije, no, gracias. Prefiero que no me des nada. Prefiero que no me des nada porque me pasaban a otro, creo que a otro escalafón del IRPF, no entendí bien, porque como todo soy bastante analfabeto en estos temas y preferí que no, gracias, no me den nada. Es decir, este estado solidario, este estado de bienestar, cuando a mí, como ciudadano, como empleado, me quieren premiar, pues el Estado me castiga. Efectivamente, esto es así. Y otros dicen que pagamos pocos impuestos, que me lo explique. Explíquemelo, profesor. No permite refutar varias falacias. Una es que pueden subir los impuestos y no pasa nada. Esto es un clásico. Evidentemente sí pasa. El ejemplo tuyo es clamoroso en ese sentido. Y otro es esta gente que dice, que es bastante habitual en la gente de la izquierda, decir, no, pagamos pocos impuestos. La pregunta es, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Qué pasa? ¿Le ha preguntado a la gente? ¿Le ha preguntado a los españoles? Evidentemente no, porque cuando les preguntan a los españoles qué quieren ellos y ellas, pues no quieren pagar más, Entonces, este cuento de que pagamos poco es simplemente porque se les ha ocurrido a los líderes de la izquierda, a los economistas de la izquierda. También a veces utilizan otro argumento que a mí me parece asombroso, y es que tenemos que subir los impuestos aquí porque son más altos en otros países. Este argumento es o sea que como las trabajadoras... Eso es Pablo Iglesias, 101, es decir, nos tenemos que poner a la media española, etcétera, y por eso esa es su justificación para captar, creo que 90.000 millones para hacer políticas sociales. Pero observemos la completa falta de lógica. Primero, como te digo, se supone que son partidos que respetan al pueblo no le preguntan nunca, ¿no? Y segundo, oiga, si resulta que otros países, otros estados les quitan más dinero a las trabajadoras que en España, ¿qué pasa? ¿Que ese es un argumento para que aquí también les castiguemos más a las mujeres que trabajan? ¿Pero de dónde se ha sacado usted eso? Propaganda. Hemos visto muchas propagandas en este libro, se analizan y es lo más interesante de este libro, a través de cómo los anuncios, la propaganda estatal ha cameleado a los ciudadanos. Vamos a ver, creo que es el primer anuncio en el cual se empieza a hablar de Hacienda Somos Todos. Esta es España, tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta, el momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Su declaración responsable es un voto de confianza para España. Fecha límite, 30 de junio. Bueno,
Este era uno de los ejemplos, pero hay otro que a mí me ha gustado mucho que también está en el libro y es el de la chica Yeye, el de Concha Velasco, y el IVA, es fantástico, vamos a verlo. Bueno, lo peor es que ella misma después lo tuvo que pasar por los juzgados para ver que lo del IVA no era para un bailecito, que no daba para bailecitos, sino que le causó bastantes problemas a Concha Velasco. Fíjate que esa anécdota pues fue muy notable. Estamos hablando de una gala de fin de año, ¿eh? Millones y millones de españoles vieron esto. Lo interesante que apuntamos en el libro es eso hoy sería inconcebible. Sería inconcebible que los actores y actrices, la gente de la cultura, que son todos muy de izquierda, sería imposible que celebraran la llegada del IVA o la subida del IVA. Es más, se han manifestado enérgicamente contra el gobierno pidiendo que le bajaran el IVA, cosa que por cierto consiguieron, porque son un lobby, un grupo de presión muy eficaz. El resto de la población, nosotros no podemos hacer eso y seguimos pagando el IVA. Ellos lo quieren el IVA reducido ahora. Pero la lección es que la reacción de la gente contra los impuestos no es siempre la misma y claramente ha cambiado. La prueba de eso es precisamente el vídeo notabilísimo de Concha Velasco que acabas de poner. Y es que se puso y a nadie se le ocurrió que estaba mal. Hoy en día sería imposible. Bueno, hoy en día ya son más sutiles, ¿no? Utilizan esos argumentos como esas madres que nos metían cuando éramos pequeños, la culpa, ¿no? Y dicen, ¿cómo me dejas a mí sola aquí? No te importo nada, etcétera. Pues ahora el Estado hace lo mismo con los ciudadanos, ¿no? Si tú no pagas el IVA, ¿qué va a pasar con la sanidad? ¿Qué va a pasar con los servicios? Escuche y emociónese conmigo, profesor. Sí, claro, sin IVA, y sin hospitales, sin pensiones, sin carreteras, sin... Cuando alguien defrauda, está defraudando a todos. Efectivamente, esta es un argumento que se repite muchísimo y tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esta idea de creer que como el Estado hace cosas, si el Estado no estuviera, esas cosas no existirían. Y desde luego es una falacia, pero apela a este sentimiento de la comunidad, ¿eh? Que somos todos, otra vez te tratan como si fueras un miembro de una comunidad de vecinos. Habría que hacer uno, profesor, diciendo sin IVA no tenemos chiringuitos, no tenemos observatorios, no tenemos monumentos que no sirven absolutamente para nada, todas esas cosas que hacen los políticos cuando se gastan nuestro dinero, ¿no? Esto es cierto y sin embargo hay que tener cuidado con este argumento, porque es verdad que hay mucha corrupción en nuestro país y en otros hay mucha corrupción, pero imagínate que no hubiera ninguna corrupción, que todos los políticos fueran honrados, eso igual no representaría una bajada de impuestos, ¿no? Hay países, tradicionalmente los de Europa del Norte, en donde la administración es más eficaz y más honrada que la nuestra, y los políticos son más honrados que los nuestros. Eso les pillan falsificando una tesis doctoral y rápidamente dimiten, en fin, cosas así. Bueno, pues en esos países la fiscalidad también es muy alta, ¿eh? O sea que hay que matizar estos argumentos, pero está muy bien. Me está diciendo, el hecho de que gasten bien tampoco legitima que nos expolien, que nos saquen los bolsillos. Efectivamente, porque el argumento no es simplemente que va a gastar bien, es que usted gasta bien lo que es de otro. Entonces, claro, cuidado, porque si el hecho de gastar bien te legitima a ti, Estado, a gastar ilimitadamente, pues entonces, ¿dónde están los derechos y libertades de la ciudadana, no? Bueno, vamos a ver el último anuncio de Bárbara Rey, que también está en el libro. Hola, Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda. Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta hasta el 10 de junio.
Qué Bueno, He los anuncios, ¿eh? he intentado encontrar uno, pero no lo encontré, que era de Pedro J. Ramírez. Hasta los periodistas llamados liberales también se han prestado a hacer anuncios en la prensa, en la que creo que decía la frase de ese famoso juez que está en el libro, la de pagar impuestos es lo que nos hace ser el precio por ser una civilización, ¿no? Que ustedes desmontan también y dicen que es una chorrada, que queda muy bien en los frontispicios de los edificios, pero que es una chorrada. Es Oliver Wendell Holmes, el famoso juez norteamericano. Y esa frase está precisamente en el frontispicio de la agencia tributaria norteamericana, ¿no? Pues es claro que es una falacia. No es el precio de la civilización, porque precio es algo que uno pacta, ¿no? En un mercado, a través de contratos. Oiga, no. El Estado es otra cosa que también analizamos en el libro. Siempre se intenta solapar el Estado con la sociedad civil. Se habla del contrato social, por ejemplo. Pero no hay tal cosa, claro. No puede haber un contrato que uno no tenga la opción de no firmar. O sea que hay mucha trampa en todo esto. Usted que es profesor, que yo le veo muy optimista. Yo creo que la gente es bastante, en ese sentido, bastante ovejuna y a la hora de pagar impuestos y de rebelarse. Usted dice que no, pero yo estaba pensando, yo no recuerdo una manifestación de ciudadanos, de contribuyentes, para pagar menos impuestos. Solamente por eso, ¿eh? Una manifestación para pagar, no para quejarse, para pagar menos impuestos. Yo no recuerdo ninguna. Pues sí que ha habido. Sí que ha habido. Hace relativamente poco en nuestro país ha habido manifestaciones contra el impuesto de sucesiones. Y en varias provincias, varias capitales españolas hubo manifestaciones en contra de los impuestos. A mí yo estaba, porque yo pensaba como tú y pienso como tú, que esto es muy poco frecuente y muy raro, porque la gente, pues entre que te quitan sin que tú lo notes, entre que te intoxican diciendo que si defraudas eres una especie de asesino, pues claro, la gente pues no está desactivada para protestar. Oye, pues al final protesta, ¿no? Y este mensaje está calando, ¿no? Por ejemplo, este caso notabilísimo de la campaña de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que al final van a convertirla en una heroína, ¿eh? Pues una bandera de Isabel Díaz Ayuso, ¿cuál es? Esa misma, diciendo en Madrid pues se pagan menos impuestos que en otras comunidades. Y yo creo que ese mensaje va calando. Así que no es verdad que la gente sea tan ovejuna como tú dices, pero bueno, es el tiempo, dará y quitará razones. Pues, profesor, me siento mejor. La verdad, me ha levantado el ánimo y sobre todo me ha traído mucha satisfacción, sobre todo leer este libro, a ver si que se ve ahí, el de Hacienda Somos Todos. Yo creo que, como usted decía, faltaba un libro así. Está estupendamente escrito, ha sido un auténtico placer y ojalá que este libro sea el principio de una nueva revuelta de ciudadanos pacíficos que no quieren que le roben, que no quieren que le metan más la mano en el bolsillo. Pues desde luego esperemos que sea así. Aprovecho para agradecerte, Luis, y a Periodista Digital, también a mis coautores, María Blanco y Luis Daniel Ávila, y la editorial Ediciones Deusto, que ha confiado en nosotros para este libro, que vamos a ver, igual vendemos alguno. O igual se lo confiscan, vaya a saber. No des idea. Profesor, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, gracias.